generación, toda la información necesaria genéticamente para vivir y para reproducirse de nuevo, ¿verdad? Para continuar la especie solamente con dos células, con el esperma y el óvulo. Y ese es un proceso, a ese nivel nosotros participamos, digamos, del mundo animal, en los mamíferos, y por lo tanto es un proceso universal. Todos los demás animales y plantas que se reproducen sexualmente, pues producen estas células sexuales, estos gametos que son transmitidos de generación en generación. Y ahí va todo el material genético, ¿ok? Después podemos ver también el desarrollo embriónico, sobre todo las primeras 2 semanas de desarrollo embriónico por ciertos temas de bioética que surgen ahí. Ok, de nuevo, muy brevemente, recordando la biología de secundaria, digamos, que el ADN, que es la molécula de herencia, la molécula hereditaria, es una molécula, es una macromolécula que tiene millones y millones de átomos, pues ahí está codificada la herencia, el material genético, lo que se transmite de una generación a otra, en código, como si fueran las letras de un libro. Las letras de un libro están codificando la narrativa de ese libro. Digamos que es una novela o puede ser un libro científico o una receta de cocina. En esas letras, cómo combinamos, la combinación de esas letras nos da ciertas palabras que tienen cierto sentido. Entonces es como un código y eso es lo que se transmite químicamente de generación en generación a través de las células sexuales. Este ADN, que es el ácido deoxirribonucleico, pues forma lo que se llaman los cromosomas, y los cromosomas se encuentran dentro del núcleo, que es como el cerebro de la célula. El núcleo es como el cerebro de la célula. Bueno, vamos a seguir adelante. La reproducción sexual, en resumen, requiere fertilización, ¿ok? Ahora, fíjense, no toda fertilización es interna, porque hay especies de plantas que no tienen reproducción interna, sino tienen reproducción externa. Los peces, por ejemplo, pues la hembra desova, suelta los huevos, los óvulos, en el fondo del agua, del mar o de un lago, y entonces el macho tiene que vertir los espermas también encima de esos huevos y la fertilización es externa. Es reproducción sexual, pero en pocas palabras no hay coito. Mientras que en los mamíferos sí hay coito, o sea que no solamente es una reproducción sexual de unión entre esperma y óvulo, sino que también hay coito, es decir, que hay una unión sexual entre el macho y la hembra, y en ese aspecto compartimos también a nivel biológico, digamos, el resto de los mamíferos se reproducen también por coito y entonces hay una gestación que varía de especie en especie. Para nosotros el periodo de gestación es de 9 meses en promedio. Ok, entonces esa fusión de gametos lleva a una nueva célula que se llama el cigoto o cigote. Vamos a llegar ahí en un momento, pero ese es el comienzo del nuevo individuo. Quiero recalcar aquí que este es un proceso universal para todos los animales y hasta plantas que se reproducen sexualmente. Siempre es una fusión de dos gametos y esa fusión lleva al resultado de una nueva célula que es el origen del nuevo individuo y esa nueva célula se llama cigoto o cigote. ¿Okay? Y al unirse estos gametos, pues restablece el número de cromosomas, llevarlo a pares de cromosomas, porque los gametos no tienen pares, los gametos tienen un número singular de cromosomas. De nuevo, el ejemplo para los seres humanos, saben ustedes que nosotros tenemos 46 cromosomas en nuestras células o 23 pares, porque llevamos como si fuera un backup, llevamos una copia extra. Por si pasa algo con un cromosoma, se puede usar el otro. O sea que tenemos 23 pares. Y uno de esos pares son los pares sexuales, que para la mujer son XX y para el hombre es XY o XY, depende de qué país de Latinoamérica, cómo pronuncian esa letra, la Y o la Y.
Y eso es lo que hace la diferencia a nivel genético entre el hombre o la mujer. Seguimos. Estoy yendo un poquito rápido aquí. Este proceso de producir los gametos es un proceso que se llama gametogénesis y para el hombre es espermatogénesis, para la mujer es oogénesis. En el hombre comienzan los testículos, en la mujer comienzan los ovarios. Y entonces a través de varias divisiones celulares, que básicamente se llama la meiosis, aquí es donde ocurre la reducción cromática, donde los pares se redistribuyen en un total de 4 células. O sea que cada célula originaria produce 4 células en vez de 2 y cada una de esas células no tiene pares, solo tiene 23 cromosomas, ¿verdad? Igual para la mujer, cada óvulo primario o cito primario produce realmente 4 células. Lo que pasa es que las otras 3 células tienen muy poco citoplasma y por lo tanto no son viables. Se pegan más bien y forman lo que se llama el cuerpo polar y solo sobrevive prácticamente un solo óvulo. De cada célula o cito primario sobrevive un solo óvulo funcional y después 3 cuerpos polares que se llaman, que se quedan pegaditos ahí juntos a la membrana celular. Pueden ver ustedes que de los espermas que se producen, la mitad tienen cromosomas X y la otra mitad tiene cromosomas Y o Y. Mientras que para la mujer, los óvulos siempre tienen cromosomas X, porque la mujer es XX, ¿ven? Entonces, no importa cómo se divida este ovocito primario, solo pueden salir cromosomas X de aquí. ¿Okay? Así que, en resumidas cuentas, el que determina el sexo del bebito o de la bebito va a ser el varón, el esperma del varón. Si es un cromosoma X, si es un esperma X el que fertiliza el óvulo, pues va a ser hembra, va a ser una bebita. Pero si es un esperma Y, entonces va a ser un varoncito el bebé. ¿Ok? Y es 50% en promedio, aproximadamente 50%, porque en el semen, pues aquí hay millones, hay cientos de millones de espermas normalmente, de 50 a 100 mil esperma, pues la mitad de ellos son cromosoma X y la otra mitad son cromosoma Y. Así que todo depende de qué esperma llega primero a fertilizar ese óvulo. Aquí está lo que les decía, el cigoto o cigote, ¿verdad? Que viene del griego zigón, y zigón significa vinculado. Es muy interesante porque los griegos, varios siglos antes de Cristo, no tenían concepto, ni el concepto celular, ni el concepto cromosómico, ni ADN, ni mucho menos, y sin embargo ya le dan un nombre porque hay una intuición basada en la copulación, basada en la unión conyugal, que hay una unión también a nivel de células. Entonces, esa vinculación, podríamos decir, es a 3 niveles, mínimamente a 3 niveles. Y realmente podríamos hablar de 2 niveles más también. Mínimamente el nivel de las 2 células que se fusionan, es decir, el esperma y el óvulo, primer nivel necesario, pero no suficiente. También los 2 núcleos, los 2 pronúcleos, el del esperma y el del óvulo, te tienen que fusionar, unir, ¿verdad? Vincular ese segundo nivel. También necesario, pero no suficiente. Tiene que ocurrir un tercer nivel de vinculación, que es el apareo de los cromosomas. Es decir, que los 23 cromosomas del óvulo se tienen que aparear, digamos, con los 23 cromosomas del esperma para formar los 23 pares, con lo cual nos define ya biológicamente como la especie humana. Y eso es lo que forma el nuevo individuo. Y esos 3 niveles de vinculación que toman promedio de 24 horas es lo que se llama la singamia. Singamia, que es la fusión de los gametos para producir un nuevo individuo. Todo esto es a nivel biológico y lo compartimos con los demás mamíferos, los demás animales que se reproducen sexualmente. También nos deja saber que
el 50% del material genético viene de la madre, y el otro 50% viene del padre, porque el óvulo y el esperma vienen de madre y padre a nivel biológico. Seguimos. Eso para aclarar un poquito y dejar establecido. Después yo les voy a mandar también este PowerPoint, se los mando para que ustedes lo repartan si quieren y lo revisen más en detalle. Estas son las estructuras de las dos células, y aquí esa es una foto, esa es una micro fotografía. Después dar la escala del tamaño del óvulo y el esperma, que es como una 20ª parte del tamaño del óvulo. Y todo está el que llegue primero. Seguimos. Aquí hay otra foto de una fertilización propiamente, se puede ver. Entonces, es de nuevo el esperma que tiene que penetrar, pero tiene que entrar por varias capas, porque está la zona pelúcida, está la corona radiata también, o sea que el óvulo no está solo, sino que es un cúmulo de, es toda una serie de estructuras complejas que tiene, que protege el óvulo. Padre, Y entonces el esperma tiene que atravesar todo eso. ¿Sí? padre, Sí. usted tiene un PowerPoint porque no se está viendo. Oh, lo tengo en la pantalla, lo tengo puesto en la pantalla. No, pero tiene que compartir pantalla donde dice Share Screen. Ave María. Oh, vamos a ver, a ver. Oh, ya tú sabes, mira eso. Me están viendo la cara todo este tiempo. Sí. Qué pena. Bueno, ok. Es la parte biológica, que es la parte más aburrida. Vamos a ver, share screen. Ok. Está bien. Bueno, de todas maneras, les mando el PowerPoint después, pero aquí está el proceso de fertilización a nivel biológico, y la singapia es lo que determina que ya se fusionaron las dos células, el esperma y el óvulo, se fusionaron los dos pronúcleos en uno solo, y también se aparearon los cromosomas X y Y. En fin, vamos a seguir, porque esto es como trasfondo. Ok, este diagrama sí es informativo, porque fíjense, cuando la mujer ovula, ese óvulo se mantiene en lo que se llama la ámpula de la trompa, ¿ok? También se conoce como el cuerno de la trompa de Falopio. En esta curva, el óvulo se mantiene ahí unas 24 horas. Y está esperando a ver si es fertilizado o no. Claro, el diagrama está, el óvulo está exagerado supremamente, ¿verdad? Porque sería microscópico. El caso es que la fertilización tiene que ocurrir aquí, en la zona distal, en la zona lejana de la trompa, y por lo tanto el esperma tiene que pasar a través del cérvix, recorrer todo el útero y subir por una o ambas trompas, porque como hay mucho esperma en cada eyaculación, pues esto estaría lleno de esperma. Y aquí hay una competencia entre los espermas a ver quién llega primero. Eso es parte del proceso de selección natural también. Y como les dije, para que una eyaculación humana se considere fértil, potente, capaz de fertilizar, capacitada, pues tiene que tener un promedio como de 100 millones de esperma, pero solo se requiere un esperma para fertilizar ese óvulo. Por lo tanto, podemos decir que la presión selectiva en contra del esperma humano, la presión selectiva es como de 100 millones a 1. ¿Ok? Así que en promedio va a ser siempre el esperma más potente, más capacitado, más vigoroso el que va a llegar en promedio, lo cual se supone que esté reflejando también sus propias características genéticas específicas individuales de ese esperma. Y por eso es que podemos decir que cuando hay una fertilización natural, en promedio ese bebito o esa bebita va a ser pues la más saludable posible, porque fue el esperma más capacitado el que llegó a fertilizar ese óvulo. ¿Okay? Eso va a ser importante después a nivel bioético cuando hablamos de la fertilización in vitro y otras manipulaciones de la vida humana que se están haciendo en su comienzo. Vamos a pasar entonces, sí, y entonces toma un promedio de 5 a 7 días para que si hay fertilización, pues ese cigoto empieza a crecer y a desarrollarse
hasta que se implanta en la matriz, se implanta en el endometrio, que es, digamos, la capa interna del útero. Y eso tarda de 5 a 7 días en promedio en el ser humano. ¿Ok? O sea que la implantación es como una semana después de la fertilización, biológicamente hablando. Si no hay fertilización, en promedio, a las 24 horas, este óvulo se pasa de maduro, se pudre, digamos, biológicamente, ya se pasa de maduro y entonces es descartado. Y cuando es descartado, se lleva parte del endometrio que está muy vascularizado, lleno de capilares sanguíneos, y entonces esa es la menstruación. ¿Ven? Que es un síntoma postovulatorio. Por eso es que también cuando hablamos de planificación natural, no se usa la menstruación porque es un síntoma postovulatorio. Ya el evento principal de la ovulación pasó. Más bien para la planificación natural usamos síntomas preovulatorios que apuntan a cuando la mujer está ovulando, que es el momento crítico para quedar embarazada o no. Vamos a pasar a la próxima etapa, muy brevemente. Fíjense, aquí hay una foto, esas son fotografías, microfotografías, donde se ve el óvulo ya fertilizado, los dos pronúcleos que no se han acabado de fundir. También se ve aquí la zona pelúcida, la corona radiata, y se ven estas dos bolitas aquí, son dos cuerpos polares también, de dos, digamos, preóvulos degenerativos que no crecieron porque tenían muy poquito citoplasma. ¿Ven? Ok, la siguiente etapa es la etapa de la mórula, que esta vez es en latín, significa pequeña mora, ¿no? Como una zarzamora, etcétera, porque las células, que se llaman blastómeros, lucen como si fuera una mora, una zarzamora. Cuando lo estaban viendo los científicos hace 300 años atrás con el microscopio, pues lucía como si fuera una mórula, pero es el diminutivo. Mórula es pequeña mora en latín. Bien, aquí ven lo que se llama compactación, no se preocupen de esto, pero básicamente es una división celular geométrica porque cada célula se divide en dos y cada una de esas dos se divide en otras dos, 4, 8, 16, 32, 64. Es una progresión geométrica, o sea que en poco tiempo el embrioncito crece en número de células rápidamente. Hasta que llegamos a la tercera etapa, o sea, la primera etapa el cigoto, la segunda la mórula, la tercera etapa se llama el blastocisto, y es como si fuera una mórula que ya tiene varias docenas de células, tal vez 40, 50, 60 células, y entonces se empieza a ahuecar adentro, se crea una cavidad y adentro de la cavidad hay una masa celular interna que se llama así, masa celular interna, simplemente. Y esto es lo que se vuelve eventualmente el embrión propiamente. El embrión propiamente sale de aquí de la masa celular interna. Y la capa de células que forma el resto del blastocisto, esta capa de células, que se llama también el trofoblasto, eso es lo que va a formar la placenta, porque es lo que va a estar en contacto directo con el útero, con el endometrio. ¿Okay? O sea que el embrión propiamente va a salir de aquí, de la masa celular interna, y el resto del blastocisto va a formar la placenta. Esto también es informativo cuando hablemos de la clonación humana y de dónde salen las células madres embrionarias. Se los digo de una vez, ya que estamos en el diagrama. Para sacar las células madres embrionarias vienen de aquí. Estos son los que se vuelven las células madres embrionarias. Entonces, para obtenerlas, necesariamente hay que desmembrar, hay que abrir y destruir el embrión para obtener las células embrionarias, ¿ven? Porque son la masa celular interna. Y por eso es que la Iglesia está en contra de las células, de la investigación con células madres embrionarias, porque necesariamente hay que destruir el embrión humano, hay que matarlo. Y estamos a favor de las células madres adultas porque no hay que matar a nadie. Todos tenemos células madres en nuestro cuerpo, en el tejido adiposo, en muchas partes del cuerpo, en la sangre, etc. Y esas no basta tener consentimiento y se sacan bastante fácilmente. ¿Ok?
Así que en pocas palabras, estamos en contra de la investigación en células madres embrionarias porque mata al embrión humano. Estamos a favor de las células madres adultas porque no mata a nadie, simplemente se requiere consentimiento del donante. Otras etapas embrionarias, aquí describe el proceso de implantación, vamos a seguir adelante. Esas son las famosas etapas Carnegie, que son las que se definen médicamente, y esto se lo apunto también porque estas etapas Carnegie se usan, están estandarizadas, y esto es de cada día, pueden ver ustedes que tiene un número y va siguiendo toda una progresión los primeros 2 meses, 8 semanas, que es cuando se forman todos los órganos del cuerpo. Se forman los órganos principales del cuerpo, todos los órganos vitales del cuerpo se forman en las primeras 8 semanas, 2 meses, y están todos aquí adentro, desde el cerebro, corazón, hígado, intestinos, todo, pulmones, etcétera, riñones, pero es todo en miniatura, porque este embrioncito tendrá pues unos 2 o 3 centímetros de largo, ¿ok? Así que es todo en miniatura. Y después de estos primeros 2 meses, del tercer mes en adelante, cambia de nombre, técnicamente pasa a ser de embrión, pasa a ser feto, que de nuevo en latín significa pequeño ser, ¿ok? Y de aquí en adelante, del tercer mes de embarazo en adelante, es más bien crecimiento en tamaño de los órganos, los tejidos y del cuerpo en general, de los sistemas, en tamaño, hasta que se llega al tamaño del bebito justo antes de nacer. Pero ya para este segundo mes, todos los órganos están formados dentro del cuerpo, pero en miniatura. Por supuesto, no es que la vida comience aquí, porque una semana antes también estaba vivo y un mes antes también. La vida comienza en la fertilización. ¿Okay? Hay que regresar aquí a esta singamia, que es la unión de los 2 gametos para formar el cigoto. Aquí comienza la vida, no solamente humana, sino de cualquier otra especie. Estamos hablando de jirafas, ballenas, avestruces, todo animal y hasta planta que se reproduce sexualmente comienza con el cigoto. Y nadie cuestiona a nivel biológico que aquí comienza el nuevo individuo de cualquier especie. Por algún motivo, cuando hablamos del ser humano, nos traumatizamos y nos cuesta trabajo decir que esto es un ser humano, que es un nuevo individuo. Y entonces, pues se pasan leyes para que pueda ser legal el aborto. Imagínense ustedes. Así que hay mucha confusión, digamos, en el mejor de los casos, hay confusión, ignorancia, porque no se aprendieron la lección de biología ya a nivel de secundaria. En el peor de las circunstancias, por supuesto, hay mala intención, porque sabiendo perfectamente que eso es un ser humano, igual lo matan por la intimidación que ha ocurrido en este país y en muchos países del mundo. ¿Okay? Bueno, pues aquí está entonces el tema, que es el primero, controversial, por supuesto, hasta el día de hoy, por décadas ya, porque el aborto fue legalizado en Estados Unidos en 1973, a nivel de la nación entera y al nivel de los 9 meses. La gente se cree que no, el primer mes, las primeras 2 semanas, no. Los 9 meses. En Estados Unidos el aborto es legal y en muchos otros países del mundo, desgraciadamente los que se consideran más civilizados, ¿verdad? Los países más industrializados tienen aborto legalizado durante los 9 meses. Les sigo poniendo aquí de vez en cuando mi dirección de correo por si a alguien le interesa la maestría o cualquier comunicación que quieran tener, con todo gusto. En fin, este es un recap del proceso desarrollo embriónico y simplemente quiero resaltar aquí que en ningún momento, desde el momento de la fertilización hasta el momento del nacimiento, en esos 9 meses, no hay ningún cambio de especie. O sea que se puede ver de esta forma a 2 niveles. Número 1, ¿esta célula está viva o no está viva? O sea, ¿hay vida o no hay vida? Claro que hay vida, porque si no hay vida, pues no va a seguir progresando. Si no hay vida, hay muerte. Y si el cigoto está muerto, no va a progresar, se muere y es descartado. Si está vivo, pasa a la mórula. Si la mórula está viva, pasa al blastocisto, etcétera, etcétera.
O sea que hay vida, obviamente que hay vida a nivel biológico, orgánico. ¿Es humana? Claro que es humana, porque aquí no hay ningún salto de especie. Esto no comienza como un pez y después salta a ser reptil y después salta a ser ave y después mamífero. No, es la misma especie porque el número de cromosomas le pertenece a la especie humana y la información genética, los 3.000 millones de bases que tiene el cromosoma, el ADN humano, es la información genética de la especie humana y de ninguna otra especie. ¿Okay? Así que a nivel biológico se puede establecer perfectamente que la vida humana comienza en el momento de la civilización, sin tener que hablar ni de Dios, ni religión, ni fe, ni nada de eso, el dato biológico. Y por eso es que nosotros hacemos una bioética de ley natural. Seguimos entonces, ese es un resumen de lo que les acabo de decir. Somos humanos desde la concepción hasta la muerte natural y es nuestra creencia. Y ya saltamos a la fe, por supuesto, porque no hay una base, no hay una prueba científica de la vida humana. Ahí es donde la revelación ilumina nuestro intelecto y nos habla también de una vida eterna, de la cual habla elocuentemente San Juan Pablo II y nos reafirma que mientras que seguimos con nuestra sexualidad en la vida eterna, nuestra masculinidad o feminidad es un cuerpo glorificado y en ese cuerpo glorificado pues ya no hay metabolismo, por lo tanto no hay ni que comer, ni hay que tener coito tampoco, ni se va uno a reproducir en el cielo, ¿verdad? No se va a procrear en el cielo. Todo ese proceso ocurre aquí en la tierra. También para darnos un chance de aprender la lección más grande que hay que aprender aquí en la tierra, que es la lección del amor. Pero en fin, podemos decir que la base científica está ahí para sostener que la vida comienza con la fertilización y pasa a través de la muerte, entonces enganchando con la fe a esa vida eterna de un cuerpo glorificado. Ok, también quería aclarar un poco, porque mucho de la bioética es aclarando términos, ¿verdad? Como les dije antes, se podía hacer la pregunta, bueno, ¿la iglesia está a favor o en contra de las células madre? Y la respuesta es depende, porque si me estás hablando de células madres embrionarias, estamos en contra porque mata a un ser humano. Pero si me estás hablando de células madres adultas, estamos a favor porque no mata a nadie y puede salvar vidas. Igual con el aborto, hay aborto espontáneo, es una pérdida natural y aquí no hay ninguna culpabilidad ética moral. O está también el aborto procurado, electivo o inducivo, que este sí fue con la voluntad humana de destruir, de matar ese ser humano, ¿verdad? Así que la evaluación bioética es distinta una de la otra. En fin, no lo voy a voy a más bien pasar un poquito adelante los distintos métodos, si es químico, mecánico, primer trimestre, segundo trimestre, tercer trimestre, pero solo para dejarles de saber que aquí está el aborto de nacimiento parcial, que es legal en Estados Unidos, como les digo, hasta los 9 meses, y es simplemente atroz, barbárico, es cruel. Porque, ¿qué pasa? Que el problema aquí es que el embrión humano, el feto humano, tiene estatuto legal, o sea, no es reconocido como persona legal. Antropológicamente es más que, por supuesto que es humano, pero no tiene estatuto legal. ¿Ven por qué? Porque no viene mencionado en la Constitución americana como persona. Entonces, la persona parece que reside en la cabeza, en el cerebro, porque mientras no se saque la cabeza del bebito de adentro del cuerpo de la mujer, pues ese bebito no tiene estatuto legal, no es persona legal y por lo tanto se le puede matar con impunidad. Entonces aquí describe muy brevemente cómo es el procedimiento para hacer ese aborto de nacimiento parcial. Por eso se llama así, porque el bebito hay que sacarlo parcialmente, pero dejar la cabeza metida dentro del útero. Después se le mete una succión, una cánula por la parte de la nuca y se le succiona el cerebro. Y una vez que le ha succionado el cerebro, entonces ya lo que tenemos es un cadáver, ¿verdad? Y entonces ya se le puede sacar porque es un cadáver. O sea que esto es completamente barbárico y no cabe en razonamiento que un pueblo civilizado acepte esto. Y sin embargo, es legal en Estados Unidos. Varias administraciones han tratado de volverlo ilegal,
pero invariablemente algún juez lo para, algún juez liberal pro aborto para, y entonces está detenido en las cortes y lo están discutiendo para allá y para acá. Y mientras tanto, pues como hay un indulto de un juez que ha parado ese proceso de ley, entonces sigue siendo legal. Veo que hay varios chats ahí, pero si me esperan un momentico, avanzo un poquito más. Aquí es simplemente lo que legalizó el juicio que legalizó el aborto en Estados Unidos, Roe versus Wade. Los nombres son ficticios para proteger a las personas. Ya los años se supo que Roe era Norma McCorvey, que ya murió hace poco, pero ella dio su testimonio eventualmente. Su testimonio se los traduje aquí al español, lo pueden buscar también en Wikipedia si quieren, lo que sea. El caso es que Norma McCorvey, que fue la que estaba embarazada y quería tener su aborto en Texas, que era ilegal, y logró la legalización del aborto, eventualmente Norma McCorvey se convirtió pro vida mirando un diagrama de los embrioncitos en una pared, en una clínica de aborto, vio un diagrama del clínico y dijo, esto es un ser humano, ¿ok? Es un ser humano, es un bebé, aquí lo pueden ver. Entonces Norma desde ese momento se convirtió pro vida, reconoció su error horrible, lo lloró amargamente y se volvió pro vida y se pasó el resto de su vida dando charlas pro vida tratando de convencer a mujeres a que no abortaran. Se convirtió también al catolicismo, fíjense, y al final logró morir convertida y católica y reconciliada, ¿ok? Así que la misma mujer que logró la legalización del aborto aquí reconoció su error años después. ¿Qué alternativas tenemos? Obviamente, o quedarse con el bebé o darlo en adopción. Darlo en adopción es muy heroico, yo diría, hoy en día, porque ya una vez que ese bebito va creciendo, pues la madre se identifica con esa criatura y le es más difícil. Pero sabemos que hay muchas parejas que están tratando de adoptar y no encuentran, miles y miles de parejas que están tratando de adoptar, no encuentran porque no hay niños, no hay bebitos, todos los bebitos que nacen son queridos porque los no queridos fueron abortados. Ok, voy a parar un momento para respirar y ustedes también. Si acaso, Gustavo, si hay algo urgente, tú me paras. Aquí son recursos que doy localmente, esto es a través del Estado y aquí en Miami también y nacionalmente son recursos que doy para las mamás que quieran dar a luz a sus bebitos, ¿verdad? Bueno, anticonceptivos y esterilización no terapéutica, también acuérdense que aquí lo que pasa es que rompe el vínculo que hay entre la función unitiva y la función procreativa del acto conyugal. Voy a resumir un poquito también por el tiempo, porque se me está yendo mucho el tiempo. Fíjense que lo que hay en la anticoncepción es que el acto conyugal, en pocas palabras. Voy a avanzar un poquito más. Estos son distintos métodos y efectos secundarios, etcétera. También el proceso abortifaciente de algunos anticonceptivos, como la té de cobre, la misma píldora, etcétera. Pero fíjense, está la cuestión de la intimidad sexual a nivel humano, ¿okay? No nada más biológico como animales. Por eso es que nosotros no nos reproducimos, nosotros nos procreamos. Porque hay una dimensión que en contraste con el resto de la naturaleza, para crear un ser humano, para el resto de la naturaleza solo hacen falta dos, un macho y una hembra. Pero para nosotros, para la especie humana, la naturaleza humana, hacen falta tres. El hombre, la mujer, o sea, el padre, la madre y Dios. Porque por más con mis padres no me pueden dar un alma, no me pueden dar una conciencia. Eso viene de Dios porque es una creación espiritual que le pertenece, es la prerrogativa de Dios. Lo máximo que me dieron mis padres son el material genético, pero el alma viene de Dios, única, indivisible, eterna, que nunca ha existido antes y nunca existirá de nuevo. Y por lo tanto, esa tercera persona, digamos, ese tercer ente que participa en la procreación humana, y por lo tanto es un evento sagrado.
Es un evento sagrado, estamos colaborando, somos co-creadores con Dios, participando en esa procreación. Y los anticonceptivos pues truncan esas dos dimensiones porque permite la dimensión unitiva del coito y trunca, deja fuera la dimensión procreativa. Por lo tanto, le hace violencia, en pocas palabras, a el acto conyugal como ser humano, como ser humano. Fíjense ustedes que inclusive también ya es que el acto conyugal es muy personal. Saben ustedes que la palabra persona viene de prosopon, también del griego, que significa la cara, la careta, la máscara, que se usaba en el teatro griego clásico, ¿ok? Prosopon, que es, de ahí viene persona. Y el coito humano es personal precisamente porque es cara a cara. Piensen ustedes, otros animales mamíferos, siempre el montaje es por detrás, y por lo tanto esos animales no se ven cara a cara. Pero en el ser humano, el coito natural, por la misma anatomía del cuerpo humano, es cara a cara, o sea que es personal, inclusive físicamente, fisiológicamente ya está personalizando el coito humano. Y por lo tanto, como les digo, es procreación, no es reproducción. Y tiene que tener, por lo tanto, su nivel psicológico y espiritual también, para que no se quede nada más en una cuestión de animal instintiva. ¿Ok? Bien. Entonces, voy a seguir adelante. Desgraciadamente, pues los anticonceptivos truncan todo eso, eliminan el aspecto procreativo y hacen de el coito, pues, una función nada más que recreativa entre la pareja. Y también a nivel humano, digamos, pues abarata el sexo porque lo hace como un tipo de entretenimiento, ya que no hay las supuestas consecuencias del embarazo, entonces pues lo hace como un tipo de entretenimiento. Y invariablemente la que queda manipulada es la mujer, porque la mujer está andando con su ciclo y sin embargo, como está con anticonceptivo o químico, mecánico, lo que sea, pues el varón le dice, ¿por qué no te entregas a mí? Si no te entregas a mí es que no me quieres, ¿verdad? Si me quieres, te entregas. Pero ella a veces tiene ganas y a veces no tiene ganas y eso no se respeta porque como están en anticonceptivos, pues no tiene pretexto para no entregarse, ¿ven? O sea que es una manipulación de la mujer en última instancia, aunque se consideran los anticonceptivos como Margaret Sanger y todo ese movimiento eugenésico que empezó allá en los años 40 y 50 aquí en Estados Unidos, pues se supone que sea parte del movimiento de la liberación femenina. Ok, voy a seguir adelante porque hay demasiado detalle aquí para analizar en un resumen. También la cuestión ya de las enfermedades venéreas ya es epidémico en Estados Unidos. El resumen de todo esto es que aproximadamente 1 de cada 160 americanos ya tiene una enfermedad venérea, carga con enfermedad venérea. 1 de cada 160 más o menos. Si ustedes hacen los números aquí de la estadística, les sale ese promedio. ¿Ok? Vamos a pasar ahora a la fertilización in vitro, porque la fertilización in vitro es el otro mal, es como el mal complementario del anticonceptivo, porque si bien el anticonceptivo trunca la dimensión procreativa, es decir, que tienen sexo sin hijos, pues con la fertilización in vitro se tienen hijos sin sexo. Es decir, que se manufactura un embrión en laboratorio. Es lo que se hace con la fertilización in vitro y por eso significa in vitro, que es en vidrio. Esto viene del latín, vidrio, porque antiguamente todo esto se hacía con las cajitas de Petri y con todo era vidrio de Pyrex o Corex que se esterilizaba y se volvía a usar. Hoy en día todo se hace con plástico desechable, que ya viene esterilizado, etcétera, pero el in vitro se quedó pegado y ahí es. Es en contraste, por supuesto, con la fertilización in vivo, que es la fertilización natural de cuerpo a cuerpo. Entonces, con in vitro se está manufacturando un embrión en laboratorio, es decir, que se obvia esto, se saca
no uno, sino una o dos o tres docenas de óvulos con hiperovulación y después esos óvulos se ponen en una cajita de Petri y se fertilizan con el esperma y después se incuban en una incubadora y se meten en el útero para intentar implantación. Es toda una manipulación que existe con la tecnología, estos micromanipuladores, es sumamente cara porque imagínense, estos micromanipuladores con cámara, aquí se ve en la pantalla, por ejemplo, esta es una mórula que se puede ver aquí, sumamente microscópica, ¿verdad? Como unos 10 micrones de diámetro. Y este equipo es muy, muy sofisticado, cuenta cientos de miles de pesos y por lo tanto cada fertilización de esta, cada intento de fertilización en Estados Unidos puede costar 20, 30, 40 mil dólares, dependiendo de cuánto control de calidad quieren sobre el embrión. Así que una manipulación crasa, completamente utilitarista. Aquí para representar un poquito cómo comienza esa manipulación, hay que hacer una hiperovulación de los ovarios, ¿verdad? Para que madure no solamente un folículo, sino 1, 2 o 3 docenas de óvulos maduran simultáneamente. Este es un ovario normal aquí, ¿ok? Y esto crece tanto que tiene riesgo de explotar y entonces crear una hemorragia masiva a la mujer con peligro de su vida. Así que, y es sumamente doloroso. O sea que lleva toda una manipulación desde el comienzo, que después incluye también tener que meter esos embriones tempranos en incubadoras para llegar hasta el nivel del blastocisto, un promedio de 5 días, ¿verdad? Para después intentar implantarlo con una cánula dentro del útero, etcétera. A veces prende 1, a veces prende 2, a veces 3. Nadie sabe exactamente por qué, pero el número mágico, digamos, en la industria es 3. Así que en promedio, de cada 3 embriones que ingieren, en promedio 1 se implanta. Promedio. Lo cual significa que a veces no se implanta ninguno o a veces se implantan 2 o 3. Pero también si la mujer o la pareja, ni tiene que ser pareja tampoco, puede ser una mujer soltera o puede ser una pareja homosexual que simplemente contrate y compre óvulos y esperma en catálogo, porque te dan en el catálogo la descripción de los donantes, pagando, ¿verdad? Excepto el nombre y la dirección de la persona, hasta el coeficiente intelectual te dan de los donantes. A veces salen 2 o 3, se implantan 2 o 3, pero la pareja solo quería un bebito, o máximo 2. No importa, lo que hacen es un proceso de reducción selectiva, es decir, escoge cuál de los 3 quieres. ¿Cuál de los 3 quieres, verdad? Si quieres 1 o 2. Y por cierto, también te podemos decir cuál es el sexo, por si quieres varón o hembra, para que, ya que vas a escoger 1 o 2, puedes escoger también el sexo que tú quieras. Típicamente las parejas escogen varón, porque siempre quieren, el primer bebito lo quieren varón, ¿verdad? Y por lo tanto, otra discriminación contra las mujeres. Los embriones femeninos son descartados quiero decir con un aborto inducido, ¿ok? Un aborto procurado más abortos. O sea que la industria de in vitro es una industria nefasta, horrible, y con todo respeto y desgraciadamente tenemos que cerrarla porque, bueno, esto no se va a cerrar porque ya son miles de millones de dólares que está invertido en esta industria, imagínense ustedes. Se puede hacer control de calidad preimplantación para ver si genéticamente tiene algún defecto el embrioncito. Los defectuosos, por supuesto, van a ser descartados, es decir, metidos en el inodoro o en la basura, y se implantan los que genéticamente pasan el control de calidad. O sea que estamos en eugenesia, ¿verdad? Estamos en eugenesia aquí con la fertilización in vitro y hemos regresado a ese estado precisamente de una ética utilitarista. Si funciona, hazlo, no te preocupes si es moral o no es moral, basta que sea legal. Basta que sea legal, porque no vamos a romper ninguna ley, por supuesto. No vamos a quebrantar la ley. Pero es un análisis utilitarista que, como la tecnología lo puede ofrecer, pues entonces se ofrece. No se preocupan de si se debe o no se debe.
Basta que puedan pagar el proceso y la industria in vitro pues presenta una visión muy provida, ¿verdad? Porque todo es sobre los bebitos. Lo que no te dicen es lo que ocurre tras tienda para generar estos bebitos. Promedio de 250 embriones son destruidos más o menos para cada bebito que nace del proceso. ¿Ok? Así que es nefasta, completamente atroz. Pero ahí estamos porque se puede, y los que pueden pagar lo pagan. Después queda entonces toda la traumatización de qué hacemos con los embriones congelados, ¿verdad? Porque entonces ya que tienen el bebito que querían, ahora resulta que tienen 6, 8, 10 o 15 embriones congelados. ¿Y qué se hace con esos embriones? Es un gran problema, disyuntiva, porque no hay ninguna forma simple, segura de poder rescatar esos embrioncitos. Ok, por último, se le niega también al ser humano, a ese bebito, esa bebita se le niega la selección natural, precisamente, porque como la fertilización se hizo in vitro, ¿verdad? En laboratorio, pues entonces un técnico laboratorista escogiendo un esperma del semen no puede necesariamente escoger el esperma más capacitado, más robusto, etcétera, porque eso ocurre a nivel bioquímico. Entonces, no es necesariamente el esperma más vigoroso el que fertilizó ese óvulo. Inclusive el óvulo tampoco es el más vigoroso porque es un producto de una hiperovulación. Y por lo tanto se le niega, en pocas palabras, a ese bebito la selección natural, de ser naturalmente el bebito o la bebita más saludable que se pueda ser en esta vida. Se le niega rotundamente ese derecho natural de que la naturaleza seleccione. Ok, vamos adelante porque ya estoy casi al final. De aquí pasamos a la planificación natural, que es lo positivo, por supuesto. Aquí solamente les voy a decir que la planificación natural, como dije anteriormente, no es la menstruación, no es el ritmo, porque eso es un síntoma postovulatorio. Más bien son síntomas preovulatorios y hay 3 síntomas primarios y 7 síntomas secundarios, ¿ok? Estos síntomas del cuerpo femenino indican, apuntan a cuándo la mujer va a ovular. Y entonces la ventana estricta son esas 24 horas de ovulación, que es cuando la mujer es fértil. Pero el esperma también dura dentro del cuerpo femenino vivo pues hasta 5 días y por lo tanto hay que dejar esa ventana de hasta 5 días de posible fertilización antes, digamos, de que la mujer ovule. Y si le añades un día más antes y un día más después para dejar un margen de error, digamos, 7 días es una semana. O sea que podríamos decir que en promedio la mujer naturalmente es fértil una semana de cada mes y las otras 3 semanas no es fértil porque no hay óvulo. Entonces la pareja que está evitando hijos puede tener su coito, su intimidad sexual fuera del tiempo de ovulación y los que están buscando el bebito, pues tener su intimidad durante el tiempo de ovulación. ¿Ven? Pero son estos síntomas que aquí están enlistados. Los 3 primarios tienen que ver directamente con la ovulación y los otros son como efectos secundarios, ¿ok? Después se los pueden leer con calma. Les doy una fuente aquí también, que es esta, la Fundación de la Familia de las Américas, por Mercedes Arbezú. Mercedes Arbezú es la esposa de un expresidente de Guatemala, que le enseñó, Mercedes Arbezú le enseñaba a los indígenas guatemaltecos, a las guatemaltecas, cómo chequear su tiempo de ovulación precisamente. Muy exitoso, tienen un sitio web aquí que pueden ir, Family of the Americas, y tiene sus manuales en español, en inglés, todo con diagramas, iconográfico, casi ni hace falta ni leer ni escribir, porque es todo con fotos y con diagramas, la mucosa, el moco cervical y todo eso, ¿ok? Vamos a seguir adelante porque, claro, la planificación natural es lo que respeta la dignidad y la santidad del ser humano, ¿no?
como medio y como fin, porque hay que justificarlo a nivel del medio, a nivel del fin. Y no separa las dos dimensiones, unitiva y procreativa, sino que las mantiene juntas. Simplemente se usa el tiempo natural, del ciclo natural de la mujer para procurar los hijos o para evitarlos. Pero también hay que justificar motivos serios para evitar los hijos, los cuales existen. Hay muchos motivos serios por los cuales la pareja puede evitar tener hijos en ese momento, ¿verdad? Financieros, de salud o reubicación, están estudiando. Hay muchos motivos serios importantes que se pueden usar, pero mantiene esa, la unión entre cuerpo y alma del matrimonio y por lo tanto se ve, claro, que el rédito de divorcio en Estados Unidos es entre 60 y 70% más o menos, porque la gran mayoría de la población está contraceptando, pero para el subgrupo de parejas que están usando planificación natural, aún por cuestión de salud nada más, porque no les interesa tomar ni anticonceptivos, ni les interesa andar con condones, ni té de cobre, ni nada, sino que simplemente por cuestión de salud, el rédito de divorcio en esas parejas es como menos del 1%, porque hay mucha buena comunicación entre ellos, hay mucha generosidad, mucha comprensión, y trabajan juntos en el proceso de tener los hijos. En fin, ya, como siempre, me falta poco tiempo, entonces, como dice aquí en los votos, la cuestión es de ser fiel en la salud y en la enfermedad y amar y respetarse todos los días de mi vida. Aquí no dice necesariamente que uno tiene que tener hijos por ningún lado, ¿verdad? Porque esa es la prerrogativa de Dios. La prerrogativa de Dios es de darle o no darle hijos a esa pareja porque Él es el autor de la vida en última instancia. Voy a pasar ahora a la cuestión de temas del final de la vida en un par de minutos nada más realmente, porque les voy a indicar un documento muy bueno que es las directivas éticas religiosas para organizaciones católicas del cuidado de la salud. Y este lo pueden encontrar en línea de gratis de la conferencia americana. Se pueden, simplemente metan en estas palabras, si ponen éticas y directivas religiosas ya les sale el documento, ¿ok? Googlealo como dicen y está en inglés, en español, lo pueden descargar de gratis y es básicamente como la pequeña Biblia de los temas de bioética para el cuidado de la salud católicos. Y tienen acceso a esto ustedes de gratis, basta tener internet. El gran tema al final de la vida es, por supuesto, el consentimiento. Si hay consentimiento o no hay consentimiento por parte del paciente a cualquier procedimiento. Ese consentimiento tiene que ser informado. Tiene que ser informado, es decir, que el médico le toca explicar de qué se trata el procedimiento, con los riesgos que lleva, etc. Y hay varias directivas, se llaman directivas, esas directivas vienen con número, ERD, Ethical and Religious Directives, son 6 específicamente las directivas que aplican al final de la vida. Aquí se las he enlistado, pero básicamente se trata de determinar cuáles son los órganos vitales y cuáles son los órganos vitales del cuerpo y cómo están esos órganos cuáles son los órganos vitales del cuerpo y si esos órganos han comenzado a fallar o no, ¿verdad? Entonces, se puede hablar de cuando un órgano vital ha comenzado a fallar irreversiblemente, ha comenzado el proceso de muerte. Ese proceso de muerte puede ser sutil, no se ve al principio, no tiene ningún síntoma, ningún signo, pero cuando ya los órganos vitales comienzan a fallar irreversiblemente, podemos decir que ha comenzado el proceso de muerte. Entonces, hay obligación de asistir los órganos vitales, pero no hay obligación de sustituir los órganos vitales, porque no es sostenible. No podemos sustituir todos los órganos vitales que van fallando tarde o temprano. Cuando ya no se puede sustituir los órganos vitales, lo que ocupa entonces es cuidado. Ya no hay cura, pero sí hay cuidado. ¿Dónde ando? Sí, cuando ya no hay cura,
el cuidado siempre obliga, que son métodos ordinarios de cuidar la salud, que puede ser básicamente nutrición, hidratación, el resguardo y la interacción humana también a nivel psicológico y espiritual. También tenemos un derecho fundamental de relacionarnos con los demás. Y ese es el cuidado básico. Entonces, el tema más candente, podríamos decir, a nivel del final de la vida, con la eutanasia y el suicidio médicamente asistido, que no son aceptables por la Iglesia, por supuesto, porque es matar a un ser humano, está el caso de la hidratación y la nutrición, ¿verdad? Hidratación y nutrición, cuando parar hidratación y nutrición, sobre todo cuando el paciente ya está falleciendo, cuando tiene, por ejemplo, un PEG al estómago, un tubo percutáneo, aquí, cuando tiene un tubo al estómago, depende del paciente. O sea que la directiva fundamental para la Iglesia Católica es que en principio la nutrición y la hidratación son métodos ordinarios. Déjenme llegar a la parte, eso está para la parte biológica, vamos a llegar a la parte aquí. En principio la nutrición y la hidratación son medios ordinarios de mantener la vida, en principio. Pero esta palabra nos da la clave, que hay dos excepciones. Y las dos excepciones son cuando la nutrición y la hidratación ya no están siendo absorbidas o asimiladas, absorbidas a nivel de los intestinos y asimiladas a través de los órganos vitales. Cuando esto ya no está ocurriendo orgánicamente, se puede parar la nutrición y la hidratación, porque entonces van en contra del paciente. Cuando ya el paciente no absorbe la comida o no la asimila a nivel de los órganos, entonces está contraindicada, dicen clínicamente contraindicada, la hidratación y la nutrición. O si no, cuando en la estimación del paciente esa hidratación o nutrición se ha convertido en una carga excesiva, Y este es documento que fue al Vaticano cuando estaba San Juan Pablo II y recibió aprobación del Vaticano. O sea que cuando a nivel subjetivo del paciente, si el paciente siente que esa hidratación o esa nutrición está siendo una carga excesiva, subjetivamente hablando, ese paciente tiene el derecho a rechazar ese tratamiento. ¿Ok? Entonces, hay que mantenerlo confortable, pero va a morir rápidamente porque ya no está recibiendo alimento, agua ni alimento. ¿Ok? Estas son las dos excepciones. Una es más a nivel orgánico, la otra es más a nivel psicológico y espiritual. Claro, si el paciente no está siendo razonable, entonces podemos tratar de convencerlo de que siga con la hidratación y la nutrición, pero llega un momento que a lo mejor el paciente ya no quiere más y tiene el derecho de parar porque se le ha convertido en una carga excesiva. ¿Eh? Así que este es como el punto más delicado, digamos, de los temas del final de la vida, de cuándo decidir, de cuándo desconectar a un ser querido de la maquinaria. Y de nuevo tiene que ver con la distinción fundamental aquí es entre asistir o sustituir órganos vitales, ¿verdad? Asistir o sustituir órganos vitales. Ok, nosotros tuvimos el caso de Terry Schiavo aquí, que fue muy dramático, muy drástico, porque era joven, se colapsó a los 20 y pico de años y estuvo otros 20 y pico de años con un PEG al estómago y tenía una traqueotomía, pero respiraba por su cuenta, el corazón palpitaba por su cuenta, no estaba entubada, más que el PEG al estómago. Y fue un caso muy dramático que tuvimos aquí en la Florida a comienzo de este siglo. ¿Ok? Lo pueden buscar en línea también, tiene todos los datos ahí. El caso es que eso llevó a hoy en día nos ayuda, el caso de Terry Schiavo, porque ningún político quiere legalizar el suicidio médicamente asistido aquí en el estado de la Florida, gracias a Dios y gracias al caso tan trágico de Terry Schiavo, porque no es popular
el voto del suicidio asistido en la Florida no es popular. Pero sí ha sido legalizado como en una docena de estados ya. Como una docena de estados en Estados Unidos, el suicidio médicamente asistido ya es legal, ¿ok? Así que eso viene, igual que vino el aborto, igual que vino los anticonceptivos, pues vendrá también eventualmente, desgraciadamente, el suicidio médicamente asistido. Entonces, más y más vamos a tener que depender de nuestra propia conciencia, porque es legal, pero no es moral. Es como, por ejemplo, el ejemplo del adulterio. El adulterio no es ilegal. O sea, ¿cuándo fue la última vez que ustedes vieron a alguien ser arrestado por adulterio aquí en Estados Unidos? Desgraciadamente está ocurriendo todo el tiempo y nadie va a la cárcel por adulterio, nadie va a la cárcel por mentir, a menos que sea perjurio bajo juramento, ¿verdad? Y la gente miente todo el tiempo y sin embargo no es ético, no es moral. Por eso es lo importante de la bioética, porque nos habla de la conciencia, no de lo que es legal, sino de lo que es moral. Muchísimas gracias, me pasó de tiempo como siempre. Ustedes han sido muy amables y muy generosos y hay como 50 chats aquí. 34, imagínense ustedes. Sí, padre. Judith, muchísimas gracias, padre. Muchísimas gracias por todo. Qué información, cuánta riqueza de conocimiento para todos nosotros y cuánta prueba de lo que San Juan Pablo II decía en Fides Ratio, ¿verdad? Que la fe y la razón son las dos alas que llevan al hombre a la verdad. Así que lo dejo con Judith. Ella le va a hacer 5 preguntas de las que están en el chat. Ella le va a hacer las preguntas. Con todo gusto. Muchísimas gracias, padre. Antes de entrar a las preguntas, hay muchas personas que les gustaría tener una copia de este PowerPoint. So, si nos pueden mandar el PowerPoint al email de One Body Spirit Mind para que las personas que nos escriban que lo quieren, nosotros tener ese acceso de mandárselos. Con todo gusto. Vamos a entrar ya a la primera pregunta. Esta pregunta dice, ¿es cierto que los esposos podrían tratar de planear niño o niña dependiendo del tiempo de fertilidad de la mujer? Se ha hablado mucho de eso y es controversial. Francamente, es como muy riesgoso, ¿verdad? Tratar de seleccionar varón o hembra, porque también está saliendo un poquito de prejuicio ahí, ¿verdad? ¿Por qué varón? ¿Por qué hembra? Y más bien conviene darle eso a Dios, ¿ok? O sea, acuérdense siempre que en la cuestión de la fertilización humana, que es la procreación, son 3 a procrear, no solamente los cónyuges, sino nuestro Señor también. Y hay que darle esa amplitud a que Dios escoja, Dios escoja. No conviene entrar en una mentalidad tan microadministrativa de querer tener varón o hembra. Más que eso se puede meter en línea, ya hay libros a favor, en contra de cómo, de qué técnica usar, etcétera, cuánto el momento de la ovulación, pero no, yo realmente no creo que tenga mucho fundamento científico esos artículos. Perfecto, padre. Muchísimas gracias. La próxima pregunta tiene que ver con las células madres. Sí. ¿Estaría bien tomar las células embrionarias del cordón umbilical después del nacimiento? Sí, fantástica, excelente pregunta, te agradezco porque no logré cubrirlo y sí, son excelentes. O sea, la respuesta tácita es sí, porque fíjate, son células tipo embrionaria, pero ya el bebito nace. Acuérdense que el cordón umbilical tiene un poquito de sangre adentro y esa sangre viene del embrión, del feto, y adentro de esa sangre hay células madre del feto, o sea que son células madres fetales, pero el bebito ya nació. Normalmente el cordón umbilical es lo que se llama desecho médico, se bota, se descarta y después viene incinerado, ¿verdad? O sea que esas células madres se pueden guardar y son buenísimas porque tienen el material genético de ese bebito, de esa bebita. Si le pasa algo que Dios no lo quiera, una enfermedad o algo que le sale a lo largo de la vida, pues tienen esas células madres tiernas que son tipo embrionarias, pero claro, no se mató a nadie. El problema es más bien práctico y técnico porque cuesta un poco de dinero guardarlas. Primero,
extraerlas, cobran porque hay un mercadeo en esto, desgraciadamente, y tengo entendido que el kit en este momento se puede comprar el kit en línea y simplemente es cuestión de dárselo al médico, al partero o a la enfermera que va a asistir en el parto para que cuando corten el cordón umbilical le saquen la sangre. Después esa sangre se manda al laboratorio y con centrífuga le extraen las células madres y se congelan en criopreservación y se mantienen congeladas indefinidamente. La extracción en Estados Unidos cuesta un promedio de $2,000 a $3,000 y después guardarlas cuesta tal vez unos $200 o $300 al año, que eso se va sumando año tras año. Así que, y que tengo entendido que por ahora, hasta ahora, el seguro médico no lo cubre. Sería interesante que yendo hacia adelante algún seguro médico empezara a cubrir esto porque son excelentes, ¿eh? Y son éticas, por supuesto. Perfecto, gracias, padre. Esta próxima pregunta es de Tomás Montiel. Él dice, padre, a modo de ridiculizar a veces nuestras creencias, incluso con conocimientos científicos, he escuchado a algunas personas a favor del aborto decir, la célula de uña también tiene mi ADN y tiene vida. ¿Cómo podría argumentar la gran diferencia que existe entre un huevo o cigota y una célula de una uña? Exacto. La célula de la uña me pertenece a mí, es parte de mi cuerpo, no es un cuerpo nuevo. El cigoto, por eso hago mucho énfasis en la parte biológica, precisamente, porque el cigoto tiene 50% del ADN de la madre y el otro 50% del ADN del padre, pero es un nuevo individuo, ¿ven? Cualquier célula de mi cuerpo no es un nuevo individuo, es parte de mi cuerpo y por lo tanto es 100% mi cuerpo. Pero el cigoto es un nuevo individuo, tiene una nueva identidad genética personal particular de ella o de él. Perfecto. Ok. ¿Cuál sería la recomendación si tienes una enfermedad y tu médico te recomienda dejar a tus espermas por si después de tu tratamiento no puedes tener hijos? Cristianamente, ¿cuál es la recomendación? Bueno, respecto al esperma, se podría, bajo cierta forma, justificarlo porque se podría hacer una inseminación artificial, lo cual no es fertilización in vitro, ¿ok? Inseminación artificial es inserir el esperma del esposo dentro del tracto reproductivo de la esposa para ir a fertilizar allá a la trompa, al ámpula. Pero la fertilización en sí ocurre in vivo, la fertilización ocurre dentro del cuerpo femenino. Esa es inseminación artificial. Distinto in vitro que se hace en el laboratorio, ¿ves? La fertilización en el laboratorio. Entonces, posiblemente se podría hacer. Hay manipulación, pero digamos en caso extremo se podría justificar éticamente con varios prerequisitos. Número uno, que sean cónyuges, porque solo es ético-moral concebir dentro del matrimonio válido, ¿verdad? O sea, no donando esperma, sino que sería para fertilizar a mi esposa, digamos. Eso ocurre, por ejemplo, podría ser si le descubren a uno cáncer de los testículos, ¿ok? Entonces, se puede guardar ese esperma para fertilizar en un futuro y sería una inseminación artificial. Perfecto. Ya la última pregunta. Sí, pero para completar, el complemento no es correcto, porque si hablamos del óvulo, ¿verdad? ¿Por qué el esperma sí, el óvulo no? Porque el óvulo ya lo está sacando de su residencia. Una vez que extraes el óvulo, entonces es para hacer fertilización in vitro, es para hacer la fertilización en laboratorio y no dentro de su propio cuerpo. Así que aquí hay diferencia entre esperma y el óvulo porque es el esperma el que va hacia el óvulo y no el óvulo que va al esperma. O sea que el óvulo tiene que quedarse en su lugar, en su locus, en su residencia, que es el ámpula. Makes sense. Okay. Ok, gracias, padre. Ya la última pregunta. Padre, a nivel psicológico, hay padres que uno de los dos es estéril y quieren tener hijos propios. ¿Cuál es la respuesta para ellos? Sí, fíjate, la fertilización humana, la procreación humana es muy, muy misteriosa. ¿Okay?
Y realmente lo que más conviene es dejarla tranquila, porque se da el caso yo siempre pregunto, inclusive hasta mis alumnos en la universidad, los jóvenes, les pregunto, ¿cuántos de ustedes han oído hablar de algún caso que una pareja que no pudo tener hijos, tal vez algún pariente de ustedes, unos tíos o alguien así, ¿verdad? O alguna amistad que han oído que no pudieron tener hijos? Por años lo intentaron, nada. Finalmente, o se hicieron la fertilización in vitro o adoptaron un bebito, pero el caso es que ya tienen a la bebita, al bebito en el hogar y ya se olvidaron. Y a los pocos meses o al año ella quedó embarazada. Entonces, ¿dónde está tal infertilidad? ¿Dónde está tal esterilidad? Es precisamente psicológica. Hay veces que la pareja está buscando la bebita o el bebito tanto que la naturaleza le dice, no, estás demasiado intensificado con esto, ¿eh? Y no te doy el bebito. Así que hay mucho misterio aquí. Y por eso es